Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar con el programa final de la serie sobre Belice que iniciamos con el ingeniero Guillermo Rodríguez Máhuad, en la cual hablamos de aspectos económicos, aspectos diferentes de lo que es la visión de la relación con Belice. Nuestro segundo programa fue un enfoque secuencial histórico sobre lo que ha venido sucediendo desde el tiempo de la colonia y aún antes de ello. Y ahora pues nos encontramos acá con la grata presencia del licenciado Gabriel Orellana Rojas, quien es un abogado y notario de reconocida trayectoria, es catedrático universitario y es un diplomático embajador de carrera, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gabriel, por estar esta noche aquí con nosotros. Es un gusto y un honor tenerte por acá. En mi programa anterior, la parte final fue cuando hablábamos de que íbamos cuando se hizo una mención de lo que era el libro blanco que en el gobierno del presidente Jorge Ubico, cuando él revivió, digamos, el caso Belice, se publicó este libro blanco por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala. Te cuento que interesantemente muchas personas de nuestra audiencia, incluyendo un distinguido profesional médico, colega muy respetado y querido, hacía la pregunta, bueno, ¿y qué es un libro blanco? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su punto? Y pues como contigo lo comentamos un poco fuera de la cámara, me gustaría que tú ampliaras sobre esta pregunta interesante de qué es un libro blanco. Bueno, un libro blanco trata de poner ante los ojos del mundo o de un auditorio especializado o ante un sector de la opinión pública especializado la colección de documentos relativos a un determinado asunto, generalmente de carácter internacional. Por ejemplo, cuando Guatemala tuvo el incidente con México respecto a los camaroneros, ¿te acuerdas? Tiempo de Dígoras Fuentes. En tiempo de Dígoras Fuentes publicó un libro blanco sobre ese incidente. En ese incidente se publica la correspondencia cruzada con la contraparte, los documentos que sustentan la posición del país que publica ese libro y algún otro material que se considera de interés. Ahora, es muy cierto que en el ámbito académico se tiene por lo menos la idea de que los libros blancos son de gran ayuda en cuanto a establecer la colección de documentos y permitir el fácil manejo de un gran volumen de material informativo. Pero no hay que caer en la ingenuidad de pensar que todo libro blanco es un libro vestido de niña de primera comunión. Obviamente los libros blancos son publicados por gobiernos que en su momento pueden tener más de algún motivo para olvidarse de publicar algún documento o algún otro motivo para no dar a publicidad ciertos aspectos. Esto ha ocurrido no solo en Europa, sino en países americanos. El grado de exactitud de un libro blanco lo da el libro por sí solo, la calidad de los documentos, la secuencia, y que el tiempo se encargará de demostrar cuán exacto es o cuán deficiente es ese libro blanco. ¿Por qué? Porque como decían los griegos, el tiempo, que es el más sabio, todo lo descubre. Y entonces de repente van apareciendo documentos que desmienten, que desvirtúan esas posiciones en los libros blancos. Entonces el consejo entre los tratadistas del derecho internacional es que todo libro blanco hay que tomarlo con cierta reserva. Aquí hay un dicho español muy bonito que me gusta decírselo a mis alumnos. El libro blanco es igual que aquel refrán español, riqueza y santidad es mitad de la mitad. Bueno, pues agradecemos mucho
al licenciado Gabriel Orellana esta explicación tan amplia y tan clara. Y pues estoy seguro que a nuestra audiencia le ha quedado esta información como nos ha quedado a nosotros. Gabriel, para proseguir con el tema de Belice, pues obviamente el presidente Ubico busca continuar y revitalizar el tema. De ahí para acá se sucede una serie de situaciones. En la Constitución Política de 1945 se reafirma que Belice pertenece a Guatemala y se sigue la negociación. Con altos y bajos, nuestra población lo siente que es un avance y retroceso permanente, pero que también ha sido plagado, por así decirlo, de falta de cumplimiento, particularmente de parte de Gran Bretaña y Belice en su momento, de algunas formas de convenio o la falta de ratificación de mucho de esto, que sigue dejando una situación que permanece. ¿Cuál es, de acuerdo a tu opinión, en este momento la situación existente, Gabriel? ¿Cuál es el problema, por así decirlo, para dejarlo bien claro? Bueno, yo diría que el problema en la parte más candente que tiene es dilucidar con exactitud cuál es el destino que va a tener el convenio que se firmó en Washington en 1908 con relación a llevar ante la población del Estado de Belice y de la República de Guatemala una consulta popular que decida si autoriza su pueblo a sus gobiernos para que el caso sea resuelto en definitiva por la Corte Internacional de Justicia. Y el problema radica en que Belice subrepticiamente, anticipadamente y podríamos decir con una apariencia bastante notoria de cierto, dijéramos, mala intención, cierto dolo, cambió las reglas electorales para establecer un porcentaje mínimo que le dé validez y obligatoriedad al resultado de una consulta popular. En otras palabras, tomando en cuenta las estadísticas del padrón electoral beliceño, pusieron un porcentaje mínimo de aceptación que difícilmente se va a alcanzar. De tal manera que en un momento dado ellos puedan presentarse ante el mundo diciendo: nosotros cumplimos nuestra parte, pero el pueblo beliceño votó, pero no llegó a la cota máxima mínima que exige nuestra ley y por lo tanto esa decisión no nos obliga. Pero también tenemos que ver la otra faz del problema, y es que si Guatemala va en esa misma fecha al referendo y pensemos, porque todo hay que pensarlo, que el pueblo de Guatemala dijera no, que votara en contra de esa decisión. No solo sería para ellos la garantía de que ya no vamos a la Corte, pero sí podrían decir que a partir de ese momento ellos tienen una carta de presentación ante el mundo para que si Guatemala diseñara cualquier otro plan de contingencia para llegar a la Corte o alguna otra a mantener vigente el reclamo territorial, ellos nos van a sacar este documento y nos van a decir: miren, ustedes, el pueblo de Guatemala no quiere el territorio de Belice, quiere dejarnos en paz. Son sus gobiernos los que insisten en este tema. Y por el otro lado, pensemos también que el gobierno de Guatemala, sea el que fuere, se va a tener que enfrentar a otra situación que es la asignatura pendiente que queda en la Constitución en el artículo 19 transitorio. O sea que el punto más prudente en este momento es también, creo yo, comenzar a pensar alternativas para otros escenarios que se puedan derivar de esta lamentable situación. Bueno, en realidad
Por ejemplo, cuando hemos entrevistado a muchos guatemaltecos, lo que nos han dicho es, miren, desconocemos la situación, no ha habido información suficiente. En algún punto se ha señalado que la negociación por parte de las autoridades guatemaltecas a los diferentes momentos no ha tenido ni seguimiento ni coordinación. Pudo haberse previsto, Gabriel, o pudo haberse detectado el momento en el cual Belice cambia esta norma y ahora exige un quórum, digamos, creo que es del 60%. Entiendo que aún eso lo hizo el gobierno de Belice antes de que se firmara este convenio. O sea que cuando llega Guatemala a la mesa de negociación y firma, ya la ley había sido cambiada. No debe haber sido objetada en ese momento. Sí, definitivamente que se conoció o que se debió haber conocido era un deber de nuestras autoridades y digamos, poniéndonos en el lugar de los hechos, era una tarea que le correspondía a la Embajada de Guatemala, donde hay dos funcionarios que a mi juicio especialmente tienen responsabilidades distintas, pero concurrentes en este tema. Uno, el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro, los agregados o el agregado militar, por una razón muy simple. El Ejército de Guatemala es también garante de la integridad territorial del país y ellos, de acuerdo con la ley del servicio diplomático, reportan directamente al ministro de la Defensa. No, digamos, se puede decir que hay una diplomacia paralela, para usar esta terminología, que por un lado está la rama civil, que es Relaciones Exteriores, por la otra, la rama militar. Si fallaba uno, el otro tenía la obligación de suplir esa falla y viceversa. Claro, porque yo siento que obviamente como Belice tenía la potestad de tomar una decisión, porque nosotros no podemos obligarlo, de acuerdo al reconocimiento de Naciones Unidas desde 1960 y posterior, con todos estos procesos de descolonización, nos guste o no nos guste, pues Belice está reconocido en el seno de las Naciones Unidas. Es decir, que tiene una soberanía que nosotros no podemos actuar sobre ella. Aún el hecho de que se le pida que cambie eso, ¿no es una invasión a esa soberanía? Bueno, digamos que es una petición que tiene un contexto y una explicación lógica. Yo diría que en los tiempos modernos el concepto de soberanía ha ido poco a poco cambiando. Algunos son más drásticos y dicen que se ha ido desdibujando de lo que era, pero efectivamente la soberanía que se hablaba a principios del siglo XX ya no es el mismo concepto tan rígido como lo es en la actualidad. De tal manera que una petición de estas, dentro del contexto en que se da, es explicable, es aceptable y creo yo que no constituye o no debiera ser motivo para decir que es injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Siempre que sea aceptado por ellos. Esa es la siguiente etapa. Parte, y entonces el punto es que si ellos no aceptaran modificar su legislación, obviamente se van a mantener en el principio, porque esos son los conceptos a veces en derecho internacional, van a acudir a un concepto rígido de la soberanía. Nosotros, nadie nos puede obligar a cambiar nuestra ley. Creo que fueron unas declaraciones que incluso dio un alto funcionario beliceño recientemente. Pero el punto entonces para nosotros, creo yo, debe involucrar el diseño de un plan B para la estrategia relativa a si se va a ir o no ante la Corte Internacional de Justicia. Un plan B, o llamémosle un plan C, para el caso de que se va a continuar negociando, pero también debe incluir un aspecto importantísimo que es el cumplimiento de otra parte del artículo 19 transitorio de la Constitución, que es fomentar las relaciones de todo tipo con el pueblo beliceño.
El punto es que si el diferendo territorial va a tomar para su solución 50, 60, 100, 200 años. Como existen otros ejemplos. Como existen, como hablábamos hace un rato, el caso de Gibraltar, Guyana, Malvinas, etc. Entonces también tenemos que pensar que de alguna forma ambos países están perdiendo oportunidades dentro de ese espacio económico del que se habla actualmente como consecuencia de la globalización. Entonces, el punto es que una cosa es el diferendo territorial y otra que ese diferendo territorial no debe impedir el acercamiento entre los dos pueblos. Hubo en el pasado algunos gobiernos que intentaron acercarse, se intentó... Particularmente parte de Guatemala, entiendo. Es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, se daban becas a estudiantes beliceños, había algún tipo de, digamos, de relación, pequeña si se quiere, pero había ese gesto amistoso de parte de Guatemala. Luego vinieron una época de gobiernos que tomaron una postura muy drástica, muy, llamémosle, poco amistosa, no solo con los beliceños, sino con la misma población del pueblo de Guatemala, y en Belice ellos aprovecharon mucho de esa mala imagen que tenía Guatemala para que su pueblo tomara conciencia de nosotros como que éramos un pueblo imperialista, sanguinario. Agresor. Bueno, me recuerdo que el presidente Diego Las Fuentes, ¿no?, aún irrumpió en territorio de Belice, llega a Benqueviejo y se retira obviamente muy rápidamente. Y aparentemente también se menciona que el general Shele Eugenio Laugerud en algún momento existió hasta una planificación para una invasión militar, la cual pues afortunadamente nunca sucedió porque no creo que hubiera sido muy ventajosa para Guatemala de todos modos al final. Ahora, Gabriel, un par de preguntas que nos surgen, digamos, de parte de nuestra audiencia. Y un poco afuera pareciera alguna de ellas, como la que te voy a hacer en este momento. Alguien nos pregunta, mire, pero por ejemplo el hecho de que un referéndum se pida al 60%, no es bueno en el sentido de que la población sí respalda lo que se hace. Y nos agregan a esto, por ejemplo, en Guatemala hemos tenido referéndums con el voto de un 18 o 17% de la población, se han tomado medidas muy importantes. El hecho que un quórum existiera no es una buena muestra de que el pueblo sí respalda esto. Sí, lo que sucede es que hasta donde alcanza mi información, en Belice históricamente ese mínimo que se pidió jamás se ha logrado en la historia. Bastante en Guatemala también. Y si en Guatemala se hubiera pedido ese mismo quórum, lo más probable es que nunca se llegaría a lograr. En dos palabras, lo que se podría visualizar en tal caso es una elegante manera de decir no, pero con todo la crema de chantilly que se acostumbra en las relaciones diplomáticas. Para ponerla con una guinda muy bonita encima. Claro, ahora, como esto se visualiza, prácticamente pudiéramos estarnos dirigiendo a que nosotros, por primera vez, Guatemala, sea la que va a romper un aparente trato, ¿no? Porque ellos pueden decir, miren, nos están pidiendo que cambiemos la fecha que ya se había concertado del 6 de octubre, ahora quieren que nosotros lo hagamos antes y ustedes después. Nos están pidiendo que cambiemos el quórum. Podría ser materia suficiente para que Belice dijera, ustedes están rompiendo el trato. Porque a lo largo de la historia nosotros siempre hemos dicho que han sido Gran Bretaña en su momento, Belice en su momento, quienes han sido los que han roto lo que se ha pactado. Pero pensando en alternativas, ¿verdad, Gabriel? Porque esto pareciera que es una posibilidad que se dé, y aún también el hecho que el voto sea contrario. ¿Qué pasa si la población llega al 60% y vota en contra? Entonces decir, bueno, también es una decisión del pueblo. ¿Cuáles son entonces,
¿cuáles podrían ser esas alternativas? Porque entiendo yo que la Corte Internacional de Justicia es como llevar el caso a casación, que ya no hay otro tribunal, a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿en qué nos dejaría en esas alternativas o planes B, C que tú mencionabas? Bueno, en el supuesto caso que el voto, que se dieran las condiciones siguientes, que se celebre la consulta popular, que acuda masivamente el pueblo de Guatemala en un, llamémosle, por lo menos en un 60% ya no hablo del padrón electoral, pero que el no supere arriba del 60% al sí. Lo que le estamos dando, primero el gobierno de Guatemala no podría ir contra ese deseo, porque la Constitución así lo dice, toda solución definitiva debe ser aprobada por pueblo y gobierno. Por el voto popular, y así lo dice, así lo interpretó la Corte de Constitucionalidad. De tal manera que entonces prácticamente Belice se saldría con la suya. Indudablemente la maniobra que ellos están haciendo es jugar carambola por dos bandas. En su extremo y tratar de especular de que el pueblo de Guatemala no va a llegar a votar favorablemente para llevar el caso a la Corte Internacional. Pero pudiéramos pensar que estratégicamente la jugaron mejor, diríamos, que nosotros en ese sentido, Gabriel, porque nos están colocando en una situación que, como tú dices, por dos bandas nos están colocando en una situación que nos deja expuestos. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros faltamos esto? Pues Belice saldría, como tú lo comentas, miren señores, ni el pueblo lo quiere si el voto no es favorable o ellos rompieron un trato. Sí, el punto es que yo no creo que cuando en una negociación internacional una de las dos partes actúa con mala fe, como es en este caso, se puede decir que jugó mejor que la que no jugó de mala fe. Que nos papaloteamos, por un lado, es cierto, también hubo error de nuestro lado, pero el punto está en que hubo allí, digamos, siempre lo he sostenido, una aviesa y dolosa intención de cambiar ellos internamente las reglas de su juego con vistas a llegar a un resultado que les favoreciera. Simplemente veamos el momento en que se reforma la ley beliceña. 4, si no me falla la memoria, 4 meses antes de la suscripción del convenio en Washington. O sea, era evidente que ellos querían hacer este cambio porque era lo que les correspondía. Y supongamos que Guatemala se hubiera dado cuenta y lo protesta en la OEA, ¿cuál hubiera sido el resultado? Que no se firma el convenio para ultimar los detalles y entonces el pacto de 2008 se queda en el vacío. Bueno, casi que en todas las situaciones entonces, Gabriel, pues estábamos en una desventaja, diría yo, porque casi que ninguna de las tres soluciones nos va a dar el resultado que queremos. Ahora, por ejemplo, con el ingeniero Rodríguez Maguad, sí platicábamos el hecho de que en este momento está pendiente la reclamación territorial, pero de darse todo esto, de no suceder nada y Belice pues mantener este status quo, Guatemala sigue teniendo este daño geográfico, económico, marítimo por la falta de acceso. O sea que sí causa un efecto real sobre nuestra economía eventualmente. Hablábamos de que toda la parte insular, por ejemplo, los cayos, tantas islitas que hay ahí, el espacio territorial y marítimo que es fundamental. Entonces yo creo que sí es bien importante, ¿verdad, Gabriel? No, definitivamente que el problema es importante. Yo diría, te quedas corto, es importantísimo. Lo interesante de todo esto es que a lo largo fácilmente retrocedamos a la época del presidente Miguel y Diego Asfuentes y el gobierno del coronel Peralta, que ambos
fueron muy, muy dinámicos en el tema de Belice. Bueno, Peralta Zurdia rompe relaciones Sí. con Inglaterra. Exactamente. Sí. Hay dos gobiernos, dos casos en la historia de Guatemala donde se da esa continuidad institucional política con respecto a Belice, de alguna manera. En el caso de la administración de Idígoras Fuentes y el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Zurdia, que hasta irónico resulta porque eran, digamos, un gobierno que derroca al otro, y la transición que hay institucional y con la continuidad que se da entre el gobierno de Álvaro Arzú y Alfonso Portillo. Total, dos partidos políticos totalmente opuestos, y a partir de eso ya de alguna manera lo que se mantiene es esa continuidad con matices nada más de lo que hablábamos, que unos gobiernos le pusieron, unas administraciones le pusieron más fuerte el pie al acelerador que otras. Claro. Pero ya se logró romper aquel desfase que había entre las negociaciones de Belice y Guatemala basadas en los diferentes tiempos electorales. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido agotando. Yo quisiera pedirte, ¿cuál sería tu reflexión final que tú quisieras dejarle a nuestra audiencia sobre este caso Belice? Bueno, la reflexión que yo siempre me hago y trato de compartirla con mis amigos y con mis estudiantes es esta. Belice y Guatemala van a ser siempre vecinos hasta que las placas tectónicas no decidan lo contrario. No se separen. No se separen. Entonces, esa relación de vecindad debe ser no solo lo más pacífica posible, sino lo más productiva posible para ambos países. Y entonces el punto es que debemos ambos pueblos entender que la reclamación territorial es un aspecto que no debe impedir la relación buena. Y cuando digo buena, no es solo no agredirnos, sino hablo de una relación donde se permita un desarrollo económico que beneficie a ambas partes y, ¿por qué no decirlo?, a Centroamérica en su totalidad. Porque si vemos el mapa de Centroamérica, tenemos el Triángulo Norte y el Triángulo Sur. Y el Triángulo Norte en este momento tiene un pedazo que pese a que forma parte del sistema institucional centroamericano, de todos modos, como tú decías, tiene todavía tiene algunas aristas que merecen ser trabajadas para que haya esa integración plena. Bueno, pues le agradecemos al licenciado Gabriel Orellana esta brillante participación y enorme contribución a nuestro conocimiento. Creo que hemos llevado a ustedes en estos 3 programas una información bastante amplia sobre el caso de Belice y sobre todo pues el estatus actual, pero la visión de lo que viene en el futuro, porque como muy bien lo señala el licenciado Orellana, estamos juntos, no nos podemos separar y habrá que buscar lo mejor para ambos pueblos y para la región. Muchísimas gracias, licenciado Orellana, por haber estado con nosotros y por habernos compartido su conocimiento y experiencia. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.